La Organización Mundial de la Salud define al cáncer como células que se van multiplicando por sí solas, ¿sí? Que se van desprendiendo y van mutando por sí solas, y estas células pueden ser malignas o pueden ser benignas, pero desde el momento que se empiezan a multiplicar por sí solas, porque es el sistema inmune, ¿sí?, el que las puede controlar y no permitir que se multipliquen, porque todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo. Pero cuando ellas empiezan a multiplicar por sí solas, ya vamos a hablar de mutación celular. Siguiente diapositiva. El cáncer hoy en día se ha convertido en la principal observación de muertes a nivel mundial. ¿Por qué observación de muertes? ¿Por qué? Porque no hay manera de controlarlo, no hay manera de tratarlo, no hay un tratamiento específico dirigido para el cáncer desde la medicina alopática o desde la medicina convencional. Pero desde la medicina alternativa, la medicina ortomolecular, la medicina bioenergética, sí encontramos bases fundamentadas para poder darle soporte al paciente con cáncer. Entonces, los cánceres que más se va observando en el mundo, en Perú, en Chile, Ecuador y los países desarrollados, son los que más tienen estos problemas de cáncer: mama, cáncer de útero, cáncer de colon, cáncer de próstata, ¿no? Son los cánceres que desarrollan más rápido en la persona. ¿Y por qué desarrollan más rápido? Porque justamente, pues, el aspecto del sistema inmunológico, el sistema nervioso, el aspecto psicológico del paciente, hoy en día está súper alterado. El estrés que produce radicales libres en el organismo de la persona, las emociones atrapadas, van a disminuir la capacidad de respuesta inmunológica en la persona, y esto provoca de que el cáncer desarrolle más rápido o se pronuncie más rápido. La ingesta de grasa, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de alimentos hoy en día cargados de muchos pesticidas. Sabemos que en este tiempo los alimentos vienen cargadísimos de pesticidas, de metales pesados, el plomo, el arsénico, el aluminio, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso. Vemos al cáncer como una célula que se activó en la persona, le ponemos el nombre: cáncer de mama, cáncer de útero, de próstata, de colon, el sarcoma de Wilson, cáncer de hueso, ¿no? Entonces, pero no nos enfocamos verdaderamente cómo es que ha iniciado eso. Cuando nosotros observamos a un paciente, lo primero que vamos a observar es cómo es que ha iniciado el cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que ha permitido que ese cáncer se active en la persona? ¿Sí? Y cuando se detecta a tiempo, cuando el cáncer es detectado a tiempo, se puede dar tratamiento, se puede revertir, pero para ello también las personas pues tienen que hacerse sus controles mensuales, sus controles cada 3 meses, cada 6 meses, sus controles anuales, sus descartes oncológicos, ¿no? Porque no hay que esperar que todavía el cáncer se muestra en la persona para recién pues no correr a buscar un tratamiento. La siguiente diapositiva nos va a indicar, ¿sí?, los porcentajes de cáncer que se están dando, ¿no?, actualmente. Por ejemplo, el cáncer de mama, vamos a ver más de 2.26 millones de casos de cáncer de mama. Eso quiere decir que las mujeres tienen que prestar mucha atención, ¿no?, y hacerse un autoestudio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está activando el cáncer de mama y está repuntando la mayor cantidad de casos de cáncer? El segundo caso de cáncer es el pulmón. El cáncer de pulmón hoy en día, por este tema de la pandemia, que ha dejado crisis funcionales a nivel pulmonar, ¿no?, deficiencias en el desempeño del trabajo pulmonar, y no solamente eso, sino también las secuelas, ¿no?, que ha dejado la pandemia. Entonces vamos a ver casos pues de 2.21 millones de casos de cáncer a nivel mundial, y estos son reportes que da la Organización Mundial de la Salud. Cáncer de próstata, vamos a ver 1.41 millones de cáncer de próstata. El cáncer gástrico, 1.09 millones de casos de cáncer de estómago. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando que esto no se logra controlar? Ya se controló la pandemia, se ha controlado cierto tipo de, acá en Perú, por ejemplo, el tema del dengue, pero ¿qué es lo que está pasando que no permite que la ciencia, que los estudios, no controlen los casos de cáncer? No solamente controlen, sino que eviten
¿no? Que se active las células cancerígenas o esta enfermedad en la persona, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a seguir viendo los reportes de los casos de cáncer, ¿no? Entonces, hemos dicho en un inicio que el cáncer se da cuando las células normales en un momento determinado se transforman, mutan a células anormales. Para esto, para que se dé esa mutación, el cáncer necesita, o la célula necesita estar en un ambiente donde haya mucho sodio, poco oxígeno, proteínas dextrógenas. Las células cancerígenas viven donde hay sodio, donde hay proteínas dextrógenas y poco oxígeno. Entonces, esto nos lleva a un punto de observación donde atacamos al cáncer, ¿sí? Desde un punto de vista oncológico convencional, pero nos olvidamos también que la célula necesita oxígeno. Una célula va a morir si no hay oxígeno. La quimioterapia, la radioterapia, la pregunta es, ¿le da oxígeno a la célula? Por supuesto que no. Y esto no quiere decir que dejen de hacerlo. Ojo, estas capacitaciones es para aprender cómo podemos ayudarnos, de qué manera holísticamente, integrativamente, ortomolecularmente podemos darnos soporte de apoyo para los pacientes oncológicos. La persona puede decidir tomar su tratamiento de apoyo juntamente con su terapéutica oncológica que puede estar llevando, su quimio, su radio, la cirugía que desea hacerse, si le han indicado. Entonces, habíamos dicho que el cáncer vive en un ambiente, pues, ácido. Yo le hago un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver dos piscinas, una piscina donde hay agua pura y otra piscina donde haya desechos metabólicos. Los desechos metabólicos son desechos que están fluctuando alrededor de la célula. En medicina se llama el campo intersticial, ¿sí? Y el campo intersticial es donde los desechos metabólicos llegan, se drenan al sistema linfático, se neutralizan y se eliminan, ya sea a través de la orina, ¿no? O se neutralizan y se eliminan a través del sistema linfático. Es por eso que debemos tener nuestro sistema linfático activo, drenándolo constantemente para que tengan esa capacidad de poder darnos el soporte de resistencia ante una activación de células oncológicas. Entonces, supongamos que los desechos metabólicos es la piscina donde están saliendo el drenaje, ¿no? Lo que hoy en día llamamos el desagüe. Agarramos una persona, le ponemos a nadar en una piscina limpia, puede nadar 1, 2, 3 horas al día siguiente, todos los días. Pero si agarramos a una persona y lo metemos, lo ponemos en una piscina con desechos metabólicos o donde está saliendo el drenaje, el desagüe se va a morir por todas esas toxinas que hay ahí. Lo mismo representamos a nivel celular. Una célula no puede vivir si está nadando en desechos metabólicos, ¿no? Las inflamaciones crónicas son los que generan la mayor cantidad de radicales libres. Entonces, es por eso que es importante hacerse sus controles para determinar si se ha perdido su audio, doctor, y se ha congelado su imagen. Parece que el doctor Denis tiene una dificultad técnica, no le escuchamos. Ok, me parece que se fue o ha habido un problema con el Zoom. ¿Sí me están escuchando? Sí, ahora sí ya le escuchamos nuevamente, doctor.
Sí, me parece que hubo un problema en el Zoom, porque la señal está muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces estábamos hablando, ¿no?, de cómo es que las células empiezan a mutar, qué es lo que conlleva esto. Ahora, por otro lado, también es importantísimo tener en cuenta los factores de riesgo de cáncer, ¿no? Para ello, siguiente diapositiva, por favor. Seguramente que ha habido muchas capacitaciones al respecto, pero yo quiero profundizar en tres aspectos principales. Las personas tenemos tres filtros dentro de nuestro organismo. El primer filtro son los pulmones, el segundo filtro es el hígado y el tercer filtro son los riñones. Como filtro cumplen la función de filtrar la sangre. ¿Y qué es lo que se encuentra en la sangre? Encontramos en la sangre nutrientes, encontramos desechos metabólicos, encontramos toxinas, ¿no?, en la sangre. Entonces el hígado, por ejemplo, es el que se encarga de filtrar la grasa que nosotros consumimos. Los riñones, las sales, el ácido úrico, y el pulmón, el aire que respiramos. Los que tienen movilidad, los que tienen carro, se van a dar cuenta que el carro empieza a perder fuerza cuando los filtros no están bien. La ventilación ya no es adecuada internamente, ¿sí?, el aire acondicionado, cuando el filtro de aire no está bien. Nos vamos a dar cuenta de ello en un carro, en una movilidad. Pero nuestro organismo, ¿sí?, tiene tres filtros que nunca le hacemos el mantenimiento adecuado. Empezamos a tener presión alta, empezamos a ser diabéticos, a tener cáncer, a tener enfermedades autoinmunes, y nos enfocamos directamente a atacar la enfermedad sin antes darnos cuenta que nuestro organismo necesita un mantenimiento. Esos filtros necesitan un mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque están acumulando desechos metabólicos. El pulmón, por ejemplo, ¿qué desecho metabólico tiene que eliminar? El CO2. El hígado tiene que eliminar el ácido graso. Los riñones tienen que eliminar el exceso de sales. Pero cuando ya no están trabajando adecuadamente, ¿qué hacen? Acumulan esos desechos metabólicos. Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado con las personas que fuman, tienen más tendencia a tener cáncer, las personas que toman alcohol, a tener la cirrosis por alcohol, ¿no? El hígado graso, el hígado graso alcohólico, y también hay el hígado graso no alcohólico, que es por consumo excesivo de grasas. Vamos a tener en cuenta, ya hemos hablado de todos los otros desechos metabólicos, los medicamentos, que también exceso consumo de medicamentos alteran el funcionamiento del hígado, generan hígado graso, inflaman al hígado, y es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Las bacterias, los virus, los hongos. Uno de los hongos que siempre me ha gustado hablar es el hongo de la candidiasis, ¿no? Un hongo que bloquea el metabolismo adecuado a nivel intestinal. Nosotros absorbemos todos los nutrientes en el intestino delgado. Y ahí vamos a hablar mucho de la microbiota. La microbiota es un tema muy amplio, ¿sí? Pero si no tenemos una microbiota adecuada y el hongo de la cándida está generando ahí un proceso inflamatorio, una inflamación crónica, que a la larga puede formar el síndrome del intestino irritable, entonces pues va a disminuir la absorción. Y si yo tengo cáncer y necesito absorber mis nutrientes, entonces no me va a permitir absorber en la cantidad necesaria. Quita la oxigenación celular porque produce dos desechos metabólicos muy dañinos, ¿no? El ácido acetilaldehído, y lo otro es no me recuerdo ahorita, pero son dos componentes totalmente dañinos que produce este hongo. Y como ello, las bacterias, los virus, los hongos que viven ahí, que no se le presta la atención adecuada, cuando hablamos de un paciente de cáncer, son los que ganan mayor terreno. Si me hacen una quimioterapia y no refuerzo mi sistema inmunológico, si me hacen una radio y no refuerzo mi sistema inmune, entonces pues lo que va a pasar es que el cáncer va a volver a regresar, o puede mutar, o puede, digamos, debutar en un nuevo órgano. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Sí, siguiente diapositiva. En la actualidad podemos evitar, ¿no? Las estadísticas dicen del 30 al 50% de los casos de cáncer se pueden evitar. Podemos evitar aún más.
Lo que falta es educación, falta educarnos al respecto. Falta, digamos, este tipo de charlas que nos permiten aprender cómo abordar holísticamente, de manera integrativa, los casos de cáncer, los casos de enfermedades degenerativas, en este caso el cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo se reducen los factores de riesgo? Preventivamente, hay que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Empieza desde la alimentación, la suplementación y un estilo de vida emocional, pues, en equilibrio. Si nosotros llevamos esos tres aspectos, vamos a evitar de que el cáncer debute en cualquiera de los órganos que pueden estar sensibles biológica y químicamente para poder debutar con un cáncer, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Siguiente diapositiva. Evitemos de fumar, ya hemos hablado de eso, evitar el sobrepeso, hay que hacer actividad física. Ojo, los ejercicios nos ayudan a producir óxido nítrico y el óxido nítrico ayuda a que permanezca la cantidad necesaria de producción de magnesio a través de las arterias. Las arterias se endurecen por falta de magnesio. El ejercicio hace de que eso se mantenga constantemente. Entonces, el ejercicio es importante, ¿no? Evitando las radiaciones. Hoy en día las radiaciones son bastante fuertes, pero ¿cómo la evitamos, no? Manteniendo adecuadamente una suplementación. O sea, hay que darle al organismo lo necesario para que aprenda a defenderse, ¿sí? Eso es lo importante. Evitando de consumir alcohol en demasiada cantidad, evitando de consumir alimentos en la noche. Hoy en día la comida más dañina, por decirlo de esta manera, está en la noche, porque en la noche la digestión es más lenta, en la mañana es mucho mejor. Hay un dicho que dice, ¿no? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como esclavo. O sea, si mantendríamos esa regla, disminuiría, ¿sí?, muchísimo los porcentajes de cáncer que se van activando hoy en día. Hoy en día vamos a encontrar cáncer de cada 10 personas, la estadística habla de 5 a 6 personas que van debutando con cáncer, sobre todo las mujeres, cáncer de útero, cáncer de mamas, cáncer de ovario, los hombres cáncer de próstata, cáncer de colon, tanto el hombre y en la mujer, ¿no? Entonces, y otras enfermedades degenerativas, ¿no? Lupus, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, artritis reumatoidea y diferentes enfermedades que se van debutando cuando nosotros no tenemos una adecuada suplementación y oxigenación celular, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir? Hay que hacer los diagnósticos tempranos, no hay que esperar sentir un síntoma. Debemos tener una regla, cada 3 meses voy a hacerme un control. Estos primeros 3 meses, bueno, si arrancamos el año, en el mes de marzo, voy a hacerme un control varón, próstata, voy a hacerme un control del colon, voy a hacerme un control del hígado, voy a hacerme un control del páncreas, ¿no? De ahí a 3 meses, otros órganos, a 3 meses, otros órganos. Priorizar, ¿no? Eso va a ayudar a que se minimice, ¿sí?, esa morbilidad, las personas que mueren por cáncer por falta de precaución. Evitar las radiaciones, ya lo hemos dicho, tratar de no exponerse, por ejemplo, el uso del microondas. El uso del microondas es totalmente dañino. Hay muchos estudios que demuestran que el uso exagerado del microondas altera la genética del alimento y eso pues altera internamente también nuestra genética, ¿no? Porque lo que consumimos nos puede hacer bien o nos puede hacer mal, ¿no? Entonces hay que evitar el gas radioactivo que se respira hoy en día, ¿no? Por eso es importante oxigenarse, hay que oxigenar nuestras células constantemente. Pasamos a la siguiente diapositiva, aquí quiero que presten atención, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar las células cancerógenas con las células sanas? ¿No? La siguiente diapositiva, por favor, dice las células que mutan para cáncer, ellos actúan de manera autónoma, ya no reciben orden, por sí mismas empiezan a actuar, por eso se llama mutación, ¿no? Por sí mismas empiezan a actuar. Estas células ya por un tiempo determinado, a lo que llamamos inflamación crónica o enfermedades crónicas, enfermedades que tienen mucho tiempo, le enseñamos a nuestras células a que aprendan a vivir en un entorno inflamado. Le enseñamos a nuestras células que aprendan a vivir en un entorno ácido,
un entorno donde hay pues una disbiosis, que es el incremento de microorganismos, llámese virus, parásitos, bacterias, hongos, dependiendo del órgano donde estamos, pero eso va a llegar un momento que la célula pues dice, bueno, ¿no? Ya no puedo más acá, ¿qué me queda? O me muero o muto. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, hoy en día, pues se da la mutación celular, ¿no? Entonces, si le quitamos oxígeno, le quitamos nutrientes, ¿qué le queda a la célula? Morirse. Y si no muere, la célula muta y muta para cáncer, ¿no? Entonces nos damos cuenta, hay dos cosas, o hay una muerte celular o hay una apoptosis, y la apoptosis es la mutación celular, ¿te das cuenta? Entonces, y esta mutación se da porque ya el sistema inmune, la microbiota, el sistema inmune, ya no tiene la capacidad de poder controlar, detener que se dé esta mutación. Cuando ya hay un cáncer, sencillamente el cuerpo nos está diciendo que ya no tiene la capacidad de poder controlar los procesos inflamatorios y degenerativos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, avanzamos, por favor, para avanzar. Vamos a avanzar un poquito más rápido. No quiero cansarles. Vamos a las diapositivas. Seguimos avanzando, por favor. Vamos a una diapositiva para entender mejor esto. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. En esta diapositiva hay imágenes, dos imágenes, uno que es la microbioma y el estilo de vida, y al otro lado vamos a ver cómo cuando se altera hay una relación directa del sistema nervioso central y del sistema nervioso entérico. ¿Sí? Avanzamos, por favor. Avanzamos la diapositiva, Fernando. Ok, ahí tenemos la diapositiva. Aquí quiero que me presten atención. Esta es la parte fundamental para entender. En la primera imagen vemos ahí en la parte A, donde está expresado, ¿sí?, todo lo que está pasando en la parte B. En la parte B vemos nosotros, ahí está el cerebro, que es el sistema nervioso central. Vemos el nervio vago, ¿sí?, que es el que comunica todo lo que está pasando. Hay una comunicación constante en lo que está pasando a nivel de la microbiota, ¿sí? Y eso se va a expresar más adelante, esa inflamación crónica, esa disbiosis intestinal, esa resistencia, digamos, ahí hay varios tipos, la resistencia a la glucosa, al gluten, reacciones alérgicas a nivel intestinal, se va a expresar a través de la alteración de neurotransmisores, a través de la alteración de la dopamina, la serotonina, ¿no? GABA, acetilcolina. Cuando se altera, por ejemplo, los neurotransmisores, vamos a expresar cuadros de ansiedad, cuadros de estrés, ataques de pánico, crisis de ansiedad. Por ahí, si se alteran las hormonas del cortisol, ¿no?, vamos a tener también alteraciones de la glándula tiroidea. Para que se dé, por ejemplo, una crisis de ansiedad, hay una relación hormonal endocrina, ¿no? También para que bajen nuestras defensas, tiene que haber una alteración de los neurotransmisores y también una alteración a nivel endocrino, a nivel hormonal, porque va de la mano, ¿no? Esos dos alteran los metabolitos, hace que se alteren, o vamos a decirlo de esta manera, corta el suministro que necesita nuestra microbiota para mantenerse activo en defensa. En este caso, neutraliza, ¿sí?, el ácido butírico. ¿Qué es el ácido butírico? Es el alimento de nuestra microbiota. Ellos se alimentan de ácido butírico, que es la descomposición química que se produce de los alimentos que nosotros comemos, ¿no? Entonces, ellos, pero al alterarse, va a haber pues una baja del sistema inmunológico, bacterias buenas que nos están alimentando para poder defendernos, van a morir, y ahí la balanza empieza a inclinarse más a lo negativo. Mediadores inmunitarios, las citoquinas, empiezan a haber una alteración en las citoquinas, bueno, esto ya a nivel químico, las interleuquinas, las citocinas, que ya son procesos inflamatorios crónicos. Cuando ya empieza a haber una alteración de la microbiota, empieza a haber
alteraciones crónicas, ¿no? Síndrome de intestino irritable, síndrome de Crohn, intestino permeable, cefaleas, problemas de hígado graso. Vamos a empezar a tener diversa sintomatología. Y eso lo vemos en la otra imagen que dice microbiota y estilo de vida. Ahí vamos a ver la importancia, ¿no? Que tiene el cuidado de no suministrarle de alimentos inadecuados. No solamente alimentos, sino también el estrés. El estrés produce demasiados radicales libres. ¿Qué quiere decir esto? Estimula la producción de desechos metabólicos y esos desechos metabólicos no se pueden liberar, sino se quedan en el campo intersticial y hace que la célula se inflame aún más, a lo que llamamos nosotros una inflamación por citoquinas, interleuquinas, ¿no? Que ya es a nivel químico. El consumo exceso de proteínas, el consumo de grasas, el consumo exceso de carbohidratos, el consumo de pesticidas, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol y el estrés son los que producen radicales libres y los que dañan a nuestro sistema de defensa. Los que no permiten que nuestras células NK, las Natural Killer, estén activas constantemente, defendiendo de que no se active células oncológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a verlo ya más microscópicamente, ¿sí? Como de una simbiosis, ¿a qué le llamamos simbiosis? Cuando hay un equilibrio adecuado de microorganismos, tanto buenos y malos. Tiene que haber un equilibrio. No es que no tiene que haber parásitos, vamos a limpiarlo todo, bacterias, todo. No. Tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? 50-50, eso le llamamos salud. Eso se llama simbiosis. Hay un control adecuado, ¿no? Del metabolismo, de la digestión. Por ejemplo, vamos a suponer, donde dice simbiosis, vamos a suponer que es un pedacito del tejido del intestino delgado. El intestino delgado es donde nosotros absorbemos las vellosidades que vemos ahí, ¿sí? Ahí vemos las células, ahí las que están como unos peinecitos en amarillo, ¿no? La parte de los peinecitos, la parte de las cerdas, digamos, son cilios, ¿sí? Así como el cepillo que tiene, que ellos están en constante movimiento, y ahí hay millones de microorganismos que tienen trabajos constantemente, que ayudan a que nosotros asimilemos los nutrientes de los alimentos que nosotros comemos, porque ello es lo que nos permite a nosotros mantenernos adecuadamente, pues, activos durante el día y con vida, ¿no? Y la dosis necesaria que necesita cada una de nuestras células, órganos, sistema de nuestro cuerpo. La siguiente dice disbiosis, ¿no? Primero dice simbiosis, donde todo está tranquilo. La siguiente dice disbiosis. Vamos a ver que empezamos a perder la mucosa, porque esa parte celestita es la mucosa, el mucus, es como una mucosa que está ahí, pero esa mucosa se empieza a perder poco a poco porque hay desechos metabólicos que están quemando, que están irritando. Las bacterias comen y producen desechos metabólicos, igual los hongos, igual los parásitos, ellos comen y producen desechos metabólicos que se quedan en el mucus. ¿Cómo la eliminamos? Con enzimas, con probióticos, ¿no? Activando las células madre, consumiendo bastante líquido, ¿no? Y alimento adecuado para mejorar la microbiota. Pero acá vamos perdiendo ya esa microbiota, ¿no? Y la siguiente vamos a ver que dice el Laius síndrome, el síndrome de inflamación, donde vamos a ver que ya se ha perdido casi un 80%, ¿sí? Se ha perdido la microbiota y el mucus. Y vamos a ver cómo se infiltran, ¿sí? Los microorganismos dañinos, ¿sí? Se están infiltrando produciendo inflamaciones, a lo que llamamos nosotros inflamaciones crónicas, que a la larga producen enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque ya no hay esa capacidad de defenderse. Hay una lucha constante en esa zona. Esa lucha constante genera una reacción inflamatoria crónica porque se produce en el tiempo, ¿no? La imagen que está al costado nos permite ver más detalladamente
¿no? Donde dice la toxina, ¿no? El gluten, ¿no? Las bacterias, vamos a ver cómo empiezan a infiltrarse. Entonces, esta imagen nos permite ver el fondo del tema. Si nosotros queremos trabajar un paciente con cáncer, un paciente, cualquier cáncer que tenga, hasta un estadio 3, 2, 1, que se trabaja mucho mejor, si nosotros observamos esta imagen, vamos a entender mejor el por qué debemos enfocarnos en mejorar la microbiota, por qué debemos enfocarnos en mejorar la oxigenación celular. Las células del microbioma necesitan oxígeno, necesitan proteínas levógiras. Las proteínas levógiras están en las frutas, las proteínas levógeras están en los alimentos alcalinos, ¿no? El consumo de bastante L-cisteína, cisteína, que es el glutatión, se necesita en esa zona. Dice Noemí, no hay imagen, no se nota la imagen. Fernando. Sí, nosotros lo estamos viendo, por lo menos de aquí, nosotros vemos normal en la pantalla. Ok, listo. Listo, entonces seguimos. Entonces, si nosotros queremos abordar casos como el cáncer o enfermedades degenerativas, es aquí donde debemos enfocarnos, ¿no? Es esto lo que se ha perdido en el momento, el sistema nervioso entérico. Cuando nosotros observamos, a esto se le llama sistema nervioso entérico, ¿no? Si nosotros tenemos una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, nosotros tenemos enfermedades degenerativas, vamos a resumirlo, situaciones del sistema nervioso, situaciones del sistema inmunológico, hay que enfocarnos aquí en primer lugar. La razón puede estar aquí, ¿no? Porque cuando hay una disbiosis intestinal, cuando el sistema nervioso entérico se altera, la primera réplica se va a sentir en el sistema nervioso central, crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad nos está indicando que hay una alteración de la microbiota, está viendo una, ¿cómo diríamos? Está viendo una infiltración de desechos metabólicos, toxinas, microorganismos a una zona donde no deben ingresar, ¿sí? Porque si ingresan a esa zona van a inflamar y la primera réplica es la alteración del sistema nervioso. Y entonces hay pacientes que muchas veces, personas que consumen ansiolíticos y no logran controlar su ansiedad, y cuando le damos probiótico, ¿no? Juntamente con enzimas, una dosis adecuada, una megadosis, a partir del cuarto o quinto día empiezan a experimentar una sensación de tranquilidad. Entonces siguen este tratamiento de apoyo más su medicación y empiezan a sentirse mucho mejor. ¿Es por qué? Porque estamos yendo al fondo del tema. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es la réplica de la alteración de la microbiota con diferentes órganos, ¿sí? La alteración de la microbiota va a ir a la alteración patógena de diferentes órganos, porque todos nuestros órganos internamente tienen patógenos. Es por eso, si un hígado está inflamado, es porque hay un incremento de bacterias. Perdón, si el riñón está inflamado, es porque hay un incremento de bacterias, Escherichia coli, infección urinaria. Hablamos de patógenos. El hígado también, Phytophthora, ¿no? Y otras bacterias que viven allí. Si hablamos, cada órgano vive rodeado de patógenos. Pero cuando hay una inflamación, cuando hay una alteración de la microbiota, esos patógenos empiezan a inclinar la balanza y a haber disbiosis. Una disbiosis de hígado va a producir una hepatitis viral, va a producir una infección hepática, una disbiosis renal va a producir infección urinaria, una disbiosis a nivel de la vejiga va a producir cistitis, una disbiosis a nivel pulmonar nos va a producir una neumonía. ¿Por qué? Porque hay un incremento de patógenos malos, de patógenos que inflaman, que dañan, ¿no? Y una disminución de patógenos buenos o bacterias buenas que nos ayudan. Vamos a observar también el estrés, cómo repercute y hace daño a la microbiota, las toxinas que nosotros podemos consumir y las que se producen internamente, ¿no? Los alimentos que vienen cargados de toxinas, los medicamentos que nosotros tomamos, cómo generan una alteración de la microbiota. Lo que estamos en simbiosis, ¿no? Con estas alteraciones vamos a pasar a una disbiosis, que ya es un proceso inflamatorio,
que ya le está quitando nutrientes porque ya no llega, ya no permite, porque es el sistema inmunológico quien conduce, quien dirige. Es como que si estamos nosotros en una construcción, ahí están los ingenieros, el arquitecto, pero ahora le quitamos al ingeniero, al arquitecto y solo dejamos ahí a los trabajadores. Al final vamos a ver cómo sale esa edificación, todo mal, ¿sí? Porque no está allí pues la experiencia o las personas adecuadas. Lo mismo pasa en una disbiosis. Se quitan a las bacterias, a los microorganismos que nos defienden y empieza a haber alteraciones inflamatorias en diferentes órganos, no solamente a nivel de la microbiota, sino se pierde defensa en todos los órganos que competen a nuestro cuerpo. Y de ahí, más adelante, cuando esto se hace más crónico, cuando ya se filtra demasiadas toxinas, ¿no? Digamos, vamos a hablar de una mama a nivel de piel. En la piel nosotros tenemos Streptococcus aureus, son bacterias, hemolíticos, ¿no? En la mama tenemos proteos vulgares, las damas. Cuando ya se pierde la defensas, estas bacterias empiezan a generar inflamación. Si hay un quiste mamario o hay un hematoma, ese hematoma a la larga puede perjudicar haciendo que esas células que están alrededor, que ya están dañadas por una disbiosis en la piel, ¿no? Generen allí pues un nódulo mamario y más adelante un problema de cáncer. Entonces, empieza de esta manera y hay que entenderlo y abordarlo holísticamente de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede o no se puede recuperar? Podemos tener tanta información, podemos tener información de que es un cáncer de próstata, que es un cáncer de útero, que es un cáncer de pulmón, podemos empaparnos de mucha información, pero si no sabemos manejar este aspecto y entender que esto es la raíz para empezar la recuperación, no solo del cáncer, sino de cualquier patología, aquí es donde empieza. Aquí es donde nosotros debemos trabajar directamente para recuperar, en este caso, a un paciente oncológico. Entonces, es ahí donde decíamos al inicio, si nosotros actuamos preventivamente, no permitiendo pasar de una simbiosis a una disbiosis o a una inflamación crónica, ¿no? Que ya no solamente es una disbiosis, sino es la pérdida de la protección, ¿sí? A nivel del tejido del sistema nervioso entérico, porque si usted mide esa pared donde dice simbiosis, disbiosis, ¿no? Y vemos ahí una línea roja donde está circulando los glóbulos rojos, ¿sí? Pero ahí hay una pared donde están los cilios, ¿no? Eso se conoce como sistema nervioso entérico. Y si nosotros leemos sobre el sistema nervioso entérico, ya les he dicho, es amplio y es el sistema nervioso más grande en nuestro cuerpo. Es el sistema que maneja a todos los sistemas del cuerpo. Es por eso que si tenemos unas alteraciones emocionales, va a afectar mucho, ¿no? Al sistema nervioso entérico, ¿no? Otra manera de representarlo, o cómo lo represento, es, por ejemplo, cuando nosotros observamos un temblor. El temblor no pasa en la superficie, sino en la corteza interna, pero nosotros sentimos el remesón aquí en la superficie. Lo mismo, la superficie es nuestra microbiota. Cuando se altera, la repercusión se va a dar en nuestros órganos, ¿sí? Las células NK que necesitan oxígeno, necesitan proteínas leucógenas, necesitan suplementos, ¿no? Ortomoleculares. Nosotros no le damos a las células NK, entonces lo que se va a producir es una apoptosis. ¿Se da cuenta? Una mutación celular ahí. ¿Qué hacemos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos encontramos acá con la L-glutamina, la glicina, la cisteína, la vitamina D3. Hoy en día se recomienda vitamina D3 a los pacientes que están con estrés, con ataques de pánico, con crisis de ansiedad, porque es la vitamina para el sistema nervioso. Y no es el sistema nervioso nuestro cerebro, es el sistema nervioso entérico, microbiota, entérico. Es ahí donde va a trabajar la vitamina D3, inclusive si estamos recibiendo quimioterapia, si estamos recibiendo radioterapia para evitar los efectos negativos de ello, ¿no? Para la crisis curativa, por decirlo, también se le da la vitamina D3. Y para evitar las reacciones fuertes de las quimios, las radios, la vitamina D3
la vitamina C es importantísima, ¿no? La vitamina D. Entonces acá tenemos nosotros un concentrado que tiene la glutamina, la glicina, la cisteína y la vitamina D3. Y ello pues va a ayudar a que se produzca glutatión en nuestro organismo. Y el glutatión, ¿no? Elimina esos desechos metabólicos en el campo intersticial. O sea, ¿cómo actúa? No podemos decir, es antiinflamatorio, correcto, pero lo que hace es una manera de explicarlo. En una charla lo expliqué y les comento, por ejemplo, yo vi en una oportunidad en las piscinas, no en la tarde, cuando todos se van, la piscina queda sucia, entonces agarran cloro, le meten cloro, empiezan a mover y el agua se empieza a cristalizar. Entonces, llevándolo al campo de la medicina, y en este caso a la célula, cuando nosotros consumimos glutatión, lo que se empieza es a neutralizar los radicales libres, a limpiar ese campo intersticial de desechos metabólicos que se captura con el glutatión, ¿no? Y se neutraliza con el sistema linfático, le da mayor capacidad de trabajo inmunitario al sistema linfático para eliminar los radicales libres. Y eso es el primer paso para dar, digamos, una recuperación a un paciente con cáncer, porque el paciente oncológico produce demasiados radicales libres, ¿no? Inclusive cuando hacen metástasis, los radicales libres, los desechos metabólicos, los filtros, el hígado, el pulmón, riñón están totalmente atrofiados, porque si no hay oxígeno es porque no hay, el filtro de los pulmones no me están trabajando bien, no me está aportando la cantidad de oxígeno necesario, ¿no? Si tengo colesterol, triglicéridos, no digiero bien los alimentos, como, vomito, porque el hígado no está trabajando bien, no hay un desempeño adecuado. Entonces necesitamos consumir un nutriente, un suplemento que nos ayude a producir glutatión, y en este caso tenemos pues este suplemento que tiene todos esos componentes, sumado a la vitamina D3, que reduce el efecto inflamatorio por estrés de la microbiota intestinal o del sistema nervioso entérico. En la siguiente diapositiva vamos a ver los probióticos. Sencillamente importantísimo, ¿no? En pacientes con enfermedades degenerativas, ¿no? Los probióticos, ya en una oportunidad hablé de los probióticos detalladamente de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos cumplen funciones para no permitir la disbiosis. Y nosotros regresamos a la diapositiva donde están las imágenes, si retornamos, por favor, ¿no? Retornamos a la diapositiva donde están las imágenes de la microbiota, ¿ok? Si nosotros consumimos probióticos, vamos a estar constantemente en simbiosis, ¿no? Lamentablemente, la falta de consumo de probióticos en los alimentos hoy en día, porque más antes se consumían los encurtidos, se consumían diversos tipos de alimentos que tenían probióticos. Hoy en día, lastimosamente, ya se ha perdido eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros le sumamos a nuestra dieta el consumo de probióticos, vamos a evitar de caer en una disbiosis, porque los probióticos son bacterias vivas. Las bacterias vivas van a ayudar a que se permanezca en simbiosis no solamente la microbiota intestinal, sino va a mantener en simbiosis todas nuestras células, porque ellos participan en mantener la cantidad adecuada de patógenos dañinos, ¿no? En el órgano donde deben estar, porque debe haber un equilibrio, lo hemos dicho. Pero la falta de consumo de probióticos, pasamos a la diapositiva de probióticos, por favor, la falta de consumo de probióticos, pues nos va a llevar a una simbiosis y luego a inflamaciones crónicas de tipo degenerativas. Y una de ellas es el cáncer. El cáncer es una inflamación degenerativa crónica, porque no empieza de la noche a la mañana, es un proceso para que se llegue a activar. ¿Sí? Entonces podemos hablar de Lactobacillus acidophilus, una de las cepas que me gusta hablar muchísimo, no solo de él, sino otras cepas, pero Lactobacillus acidophilus, él vive en nuestro sistema intestinal. Si un paciente tiene el estómago flojo, una diarrea, le damos Lactobacillus acidophilus y se controla la diarrea. O sea, cumple una función de regular el exceso
de patógenos que están produciendo de la diarrea, que puede ser Escherichia coli, Enterobius vermicularis, puede ser otro tipo de patógeno que está produciendo salmonela, ¿no? Entonces, cuando tomamos lactobacilos, ingresa, regula el exceso, se desinflama, inmediatamente se quita esa infección y se controla. Vamos a ver la importancia desde ese punto, vamos a ver la importancia de los probióticos, solamente hablando de lactobacilos acidófilos. Es por eso que cuando tenemos un cáncer de colon, un cáncer de recto, un cáncer uterino también, es por falta de lactobacilos acidófilos, y en el útero vamos a hablar de lactobacilos rhamnosus y casei, que son bacterias que viven allí y protegen la flora vaginal también. Entonces, por eso, si yo no quiero llegar a tener cáncer, o si tengo cáncer, dentro de mi tratamiento de apoyo, como apoyo, debo consumir probióticos constantemente en la dosis que el médico considere, porque no hay que tomar dosis básicas o como dice la cajita, no. El médico va a determinar, o el asesor va a determinar la cantidad necesaria para poder rápidamente ayudar a recuperar esa microbiota. Correcto. Y hay que tomar mínimo, hay que tener en cuenta que el consumo mínimo debe ser de 3 a 6 meses. No podemos tomar un mes y ya no siento los síntomas y lo dejo. Ese es el error que cometen los pacientes. ¿Sí? Hay que consumir mínimo de 3 a 6 meses, teniendo en cuenta que estamos consumiendo moléculas, ¿sí?, que tienen el trabajo de recuperar, y recuperar toma un tiempo adecuado. Eso ya con pruebas de laboratorio se va a ir viendo cómo va evolucionando el paciente hasta que en un momento se le diga bien, se recuperó y ahora se queda con un tratamiento preventivo que puede ser un par de meses más en dosis preventivas. Pero cuando el paciente tiene cáncer o enfermedad degenerativa, hay que tomar dosis elevadas, dosis ortomoleculares. Siguiente diapositiva, vamos a hablar del StemRenu, ¿no? El StemRenu, también conocido como el activador de células madre. ¿Por qué se le llama de esta manera? El StemRenu está producido, está hecho a base de los huevitos de gallina que han sido incubados por 10 días, ¿no? Entonces ya esa incubación hace que haya ahí células, y esas células pues es la que tiene StemRenu, junto con otros componentes que vamos a ver en la siguiente diapositiva, como es la sábila, como es las algas, vamos a encontrar la maca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pimienta negra estimula la producción de enzimas pancreáticas. Hay mucha literatura donde nos va a indicar que estimula, ¿sí?, la producción de enzimas, no solamente pancreáticas, sino también hepáticas. O sea, no podemos hablar de metabolismo adecuado si no hablamos de un trabajo adecuado en la producción de enzimas hepáticas y pancreáticas. ¿Correcto? Entonces, StemRenu es básico en el tratamiento e importante cuando hablamos de pacientes oncológicos. ¿Sí? La composición de sábila. Sábila sabemos que tiene propiedades digestivas, ¿sí? Hay mucha literatura, la maca, el complejo B de la maca, no podemos hablar de una regulación del sistema nervioso si no hablamos de complejo B, y la maca tiene pues composición de complejo B, las algas tienen composición de yodo. No podemos hablar de una recuperación de un paciente oncológico si no tenemos un trabajo adecuado de las glándulas tiroideas en la producción de hormonas tiroideas. La siguiente diapositiva, vamos a hablar de clúster, ¿no? Oxígeno líquido para nuestras células. Ayudan a retener un poco más de tiempo el oxígeno en las células por su composición antioxidante, ¿no? Ahí vamos a encontrar el jugo de la granada, el arándano, la uva, que tiene resveratrol, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y esa composición de antioxidantes, por eso se llama antioxidantes, no permite que las células se inflamen. Sí, el campo intersticial, cuando hay una disbiosis hay inflamación. Nuestras células necesitan oxígeno, ¿no?, y capacidad de poder luchar para evitar entrar en disbiosis. Entonces, cuando nosotros consumimos clúster como terapia de apoyo, lo que vamos a hacer es dotarle a nuestras células de oxígeno y unos nutrientes antioxidantes para que no solamente oxígeno, sino tenga esa capacidad de eliminar el proceso inflamatorio en el campo intersticial. Por último, vamos a hablar del omega 3. Avanzamos, por favor, ya para terminar. El omega 3, pues si hablamos del sistema nervioso, nuestro sistema nervioso necesita omega. No hay nada mejor que el omega para regular
la función neurológica de nuestro cuerpo. Sistema nervioso central, cerebro, sistema nervioso entérico, ¿no? Y a las fibras de la microbiota que ya hemos dicho, es importante inclusive para ayudar al funcionamiento del hígado en el aspecto de disminuir los ácidos grasos dañinos, mejora la visión. Vamos a encontrar muchas funciones con el omega 3, pero sobre todo vamos a encontrar la función principal de regular el sistema nervioso, ¿no? Y todo esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros siempre indicamos a nuestros pacientes las terapias también de apoyo para los pacientes, como es la terapia de desintoxicación iónica, o detox electrólisis, por donde ayudamos a eliminar a los pacientes toxinas a través de los pies por los puntos de reflexología. Son puntos estudiados, esto no es una terapia nueva, pero el paciente, vamos a ver cómo elimina toxinas. Siguiente diapositiva. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la terapia de campos magnéticos pulsados. Todas estas terapias nosotros le indicamos a nuestros pacientes, trabajamos con nuestros pacientes asociados a la suplementación, ¿no? La terapia de campos magnéticos pulsados, la terapia de ondas escalares, una terapia para pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque esta terapia pues ayuda a que las células oscilen dentro de su vibración normal, ¿sí? Estimula la capacidad de autocuración de nuestro cuerpo, y en pacientes oncológicos es una maravilla esta terapia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Ahí vemos otra vez las ondas escalares en un paciente que se está trabajando, la metaterapia, una terapia donde le ayudamos al organismo a ayudar a que se recupere pues usando su propia energía. Médico, el doctor Hammer, ¿no? La nueva medicina germánica. Avanzamos, por favor, la siguiente diapositiva. El doctor Hammer nos habla de las situaciones emocionales. Él dice que si nosotros, antes, por favor, una diapositiva antes, ahí me están haciendo cherry ya. Una diapositiva antes, por favor. El doctor Hammer habla sobre las emociones. Él cuenta su caso que él pasó con su hijo, ¿no? Su esposa, el accidente de su hijo. Bueno, seguramente lo hemos leído. La diapositiva donde está el doctor Hammer, por favor. Ahí dice, toda enfermedad, ¿sí? Tiene un punto de partida. Si nosotros sabemos cómo desactivar, ¿no? Ese punto, abordando emocionalmente al paciente, abordándole a través de las emociones atrapadas, a través de la biodescodificación, vamos a entender dónde está la situación también de enfermedad del paciente. Entonces, si sabemos manipular ese aspecto, sabemos cómo abordar a un paciente bioenergéticamente y hacerle entender al paciente, que el paciente entienda que también su enfermedad está ligada a situaciones emocionales, eso nos va a ayudar a que el paciente pueda recuperarse mucho mejor. Entonces, el secreto de la sintonía detiene la enfermedad hasta su total remisión, cuando entramos en sintonía. Una buena alimentación, un estado emocional adecuado, ¿sí? Que es importante, y una buena suplementación que nos va a ayudar también para nuestra recuperación. Muy bien, hasta aquí mi participación. La siguiente diapositiva es un cherry, espero que me hayan entendido. Yo pongo acá algo importante: con la nutrición ortomolecular elevarás en un 100% tu calidad de vida. Hoy en día se habla mucho de la nutrición ortomolecular, los suplementos que han sido trabajados y estudiados, ¿no? Para ayudarnos en nuestro proceso de recuperación, ¿no? Y aquí en NHT Global tenemos buenos suplementos que se ven en pacientes a través de los testimonios y la recuperación de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muy bien, muy bien. Muchas gracias, gracias por justamente dar toda esa información bien detallada.
Una de las cosas importantes, sí, que usted ha recalcado aquí y que ya otros médicos también lo han hecho sobre el tema de la microbiota, la importancia de mantener nuestro sistema digestivo equilibrado, alcalinizado con nuestros probióticos y justamente ahí viene siempre un tema muy importante, ¿no? Los pacientes de cáncer salen de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia o están programados para un tratamiento como ese, ¿sí? Y tienen la duda de que durante esa quimio pueden o no pueden consumir nuestros productos para elevar su sistema inmunológico. Por favor, quisiera que usted contestara porque ya es algo que queremos siempre dejar recalcado ese punto de la inocuidad de nuestros productos frente a tratamientos químicos. Ujú. Correcto, Kazum. Como acabo de comentar, la suplementación ortomolecular debidamente indicada no tiene efectos secundarios. Sí, en algún momento puede producir una crisis curativa. Observando al paciente, a la persona que lo está tomando, podemos monitorear esa crisis curativa y el proceso de recuperación pues se ve a través del nervio vago. El tema es dos puntos específicos. La primera pregunta que me hace es si lo pueden consumir. Por supuesto que lo pueden consumir, ya que les va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico a través de la microbiota. Los efectos secundarios de una quimio, una radio, van a ser menos cada vez cuando nos suplementamos. En segundo aspecto, son las crisis curativas, que muchas veces hay personas que están tomando el probiótico, están tomando un suplemento ortomolecular, después de una semana, semana y media, 2 semanas, presentan algunas reacciones en el cuerpo. Algunos dicen me estreñí, otros dicen me salió como una alergia, otros dicen, en el caso de las damas, yo no tenía flujo, ahora tengo flujo. O sea, hay crisis curativas cuando nosotros empezamos a regular el sistema inmune a través del nervio vago y el sistema nervioso simpático, que son los dos que van de la mano porque uno estimula al otro, va a generar ciertas reacciones, porque recordemos que salir de un estado mórbido a un estado saludable, hay una crisis y esa crisis se va a expresar en alteraciones químicas en nuestro cuerpo, pero esas alteraciones no hay que tenerles miedo, hay que monitorear, hay que controlarlas, ¿no? Y luego de eso, pues la persona va a sentirse mucho mejor. Eso que acabo de comentar justamente es uno de los temas que muchas veces hablamos, orientamos sobre de qué manera tomar en consideración la crisis curativa que no siempre ocurre igual para todo el mundo y curiosamente hay pacientes oncológicos que hemos tratado que no han tenido ninguna crisis, pero sí han mejorado completamente y varios han redimido completamente el cáncer sin tener ninguna sintomatología de una crisis curativa. ¿Sí? Entonces, lo que usted acaba de decir es muy importante porque nosotros comentamos eso para que las personas estén preparadas, pero no preocupadas con eso, ¿sí o no, doctor? Así es, eso es la palabra correcta, el mensaje correcto, que estén preparados para una crisis curativa. Porque cuando nosotros hablamos de medicina ortomolecular, cuando la persona lo empieza a tomar, entramos a un área que se llama la homotoxicología. La homotoxicología nos indica rápidamente de que los tratamientos ortomoleculares van a ayudar a que el cuerpo libere las toxinas del cuerpo y eso va a producir ciertas reacciones químicas, que si nosotros no sabemos abordarlo, vamos a dejar de tomar el tratamiento y decir, no, me está chocando. No, no le está chocando. Un probiótico no le puede chocar. Glutatión no le puede chocar. En este caso el trioteín. Clúster no le puede chocar, pero sí puede producir crisis curativas o reacciones dentro de nuestro organismo que nos está indicando que está removiendo. O sea, el campo intersticial de una célula, al remover el exceso de desechos metabólicos, se va a expresar en alteraciones químicas del cuerpo, ¿no? Así como se expresa una enfermedad por exceso de patógenos, cuando empezamos a regular ese campo intersticial alrededor de la célula, y son millones, ¿no? Solamente vemos uno, pues son millones, donde estamos regulando, entonces eso se va a expresar en ciertas reacciones químicas en el cuerpo que se puede abordar y luego de eso el paciente va a sentirse mucho mejor, pero no deje su tratamiento.
¿no? Pregunte a su médico, a su asesor, qué es lo que está pasando, sin temor, sin miedo, y va a ver que le vamos a asesorar de manera adecuada y luego de eso va a sentirse mucho mejor. Y bueno, quiero seguir aquí conversando un minuto más contigo porque, lógico, evidente, es muy interesante aclarar cada vez más, ¿no? Las personas, muchas veces que recomendamos, nos dicen, nos hace una pregunta muy común cuando se refiere a medicina alopática. Y hay efectos adversos, hay efectos colaterales, y ahí queremos dejar claro que una cosa es un efecto adverso, un efecto colateral al tratamiento y otra cosa es la crisis curativa. Por ejemplo, todo el mundo compra paracetamol sin receta, sin prescripción, sin cuidado. Entra a una farmacia y compran lo que quieren y toman cuanto quieren sin preocuparse con el efecto colateral que puede haber, que está escrito y descrito claramente en la caja, que puede haber daño renal severo, puede haber daño hepático severo, puede haber aborto voluntario ocasionado por el paracetamol, pero nadie lo lee, ¿sí? Es la diferencia de nuestro producto que puede ocasionar esa crisis, sin embargo, lo que va a hacer es la regeneración de lo que son las funciones vitales de los órganos y llegar a un nivel de equilibrio completo para una salud integral del cuerpo, ¿sí o no, doctor? Por supuesto, Kazú, en ese aspecto tienes toda la razón. Acabas de hablar del paracetamol. Hoy en día y hay estudios que han demostrado, y ya los médicos también lo están hablando, el paracetamol produce hígado graso. Entonces hay que tener cuidado con consumo de paracetamol. Es un nombre común, acetaminofén, ¿no? Hay que tener cuidado con ese medicamento. Hay que tomarlo prescrito médicamente, ¿no? Si su médico le prescribe por 2 o 3 días, no más, ¿no? Y los medicamentos, pues a la larga, son tóxicos, producen toxicidad en nuestro organismo cuando consumimos, pues, a largo tiempo, sin el asesoramiento médico, ¿no? Nos damos cuenta que los médicos cada cierto tiempo van cambiando la medicación a su paciente. ¿Por qué? Porque no lo pueden tener mucho tiempo con una medicación. Pero lo que acaba de decir, a veces se va a la farmacia y se pregunta, tengo un dolor de cabeza, tengo para acá o tengo esto, y toman sin prescripción sus medicamentos, y eso es totalmente inadecuado. Ahora, una crisis curativa es muy diferente a una reacción adversa. Una reacción adversa se da con un medicamento. Una, inclusive un shock anafiláctico se puede dar con un medicamento, ya sea endovenoso, ya sea en forma oral, medicamentos que puedan bajar la presión y todo este tema. Pero una crisis curativa es diferente, como su nombre lo dice, crisis curativa, que no genera toxicidad, que no genera inflamación, sino es una reacción del cuerpo a una excesiva cantidad de desechos metabólicos a nivel celular, y el nervio vago lo expresa con ciertas alteraciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la candidiasis, o en el caso de la candidiasis, vamos a hablar de la candidiasis vaginal, ¿no? Las damas que tienen cándida vaginal, que están en tratamiento, son recurrentes, ahora empiezan a tomar probióticos, han estado utilizando óvulos, han estado utilizando sus medicamentos, se cortó el flujo, ya no tengo flujo, pero de todas maneras hay escozor, hay picor, hay ardor cuando tiene la intimidad. Entonces ahora empieza a tomar preventivamente, a ver, voy a tomar mi probiótico, voy a tomar, me han dicho que tome el omega 3, mi probiótico, y voy a tomar mi Renú. Y de un momento a otro empieza a tener flujo. Y dice, pues yo no tuve flujo, y ahora empiezo a tener flujo. Lo que está pasando es, como hay cándida, porque los óvulos y el tratamiento médico no te va a controlar el exceso de cándida, te controla la sintomatología, pero la cándida está ahí. Y cuando empezamos a tomar probiótico, lo que estamos haciendo es que esas bacterias buenas empiezan a trabajar en esa zona, en la flora vaginal, y día a día esa acumulación de bacterias buenas rompe esa disbiosis, y al romper la disbiosis y querer llevarlo a una simbiosis, a un equilibrio, se suelta el flujo, ¿no? Porque la candidiasis va a producir una reacción. Esa reacción de defenderse es producir mayor cantidad de toxinas, en este caso, ¿no? Flujo. Y la dama dice, pero uy, ahora tengo flujo, no, mejor lo dejo porque me está haciendo mal. No le está haciendo mal,
le está produciendo una crisis curativa, la cual se está expresando en una reacción química produciendo exceso de flujo. Después de 3, 4 días, usted sigue tomando una semana, semana y 2 semanas, se cortó el flujo, se va a hacer un estudio de su microbiota vaginal o de su flora vaginal, pues la microbiota vaginal se va a hacer un estudio y va a ver que la calidad se ha controlado allí los otros patógenos que pueden estar en esa zona, ¿no? Que hay un montón de microorganismos, bacterias, ¿no? Pues va a sentir una recuperación completa, integrativa y holística de esa zona. O sea, esa es una crisis curativa. Se puede expresar con fiebre, se puede expresar con dolor, se puede expresar con el sistema nervioso, ¿no? Se puede expresar de diversas maneras. Lo importante es el abordaje que se le puede dar a un paciente que está cursando una crisis curativa. Así es, muchísimas gracias. Así que vamos a pasar algunas preguntas que están aquí en el chat. Sí, yo le estaba pidiendo que coloquen preguntas referentes al tema, pero como el primer aviso que teníamos era sobre problemas de artrosis, también hay aquí preguntas sobre sobre el tema de articulaciones también, ¿no? Entonces, ya vamos aquí solamente, bueno, hay preguntas bien raras. Esmilda está preguntando sobre un tratamiento que podría ser usado para hemorroides. Correcto, lo primero es ver el grado de hemorroides, si ya son hemorroides externas, que ya lo palpa, tiene que ir a su médico para que le puedan evaluar y probablemente pues extirparlas, ¿no? Si son externas. Si son internas, hay que consumir probiótico, hay que ver también cómo va la deposición, si es estreñido, si no es estreñido, pero de manera preventiva, que consuma probiótico, yo le recomendaría 2 sobres de probiótico cada 6 horas, mínimo por 2 semanas, y luego que estandarice a un sobre cada 6 horas por un mes y medio, 2 meses. Le va a regularizar muchísimo el tema de la microbiota, el funcionamiento de ese intestino. Paralelo pueda tomar noni. El noni tiene serotonina y estimula la producción de serotonina a nivel del sistema nervioso entérico. Es buenísimo. Tome una copita cada 6 horas también y puede consumir el glutatión. En este caso es el trioteína. 2 cucharas en la mañana, una cucharita en la noche, un vaso de agua. Si podría añadirle el Favorich, que yo le llamo ácido butírico, porque los prebióticos son los alimentos de los probióticos que tenemos o las bacterias que tenemos internamente. Entonces consuma Favorich una cuchara después del desayuno, del almuerzo y la cena, con un vaso de jugo, ¿no? O un vaso de agua tibia, como usted lo considere. Esa es la indicación que le podría dar, mínimo siquiera por unos 2 o 3 meses, ¿no? Y bastante líquido, ¿no? Bastante frutas, bastantes ensaladas, para que mejore su condición a nivel intestinal. Y la hemorroides, hágase ver si es externa. Muy bien, muchas gracias. Verónica dice que tiene un paciente con artrosis que durante 2 meses viene tomando ya el Stenra y glucosamina, pero no ha visto resultados todavía. ¿A qué se debe? Pregunta. Permítame, Casu. Yo quiero, en este aspecto, y va a haber preguntas seguramente, y siempre la ha sabido, está tomando, pero no funciona. Está tomando, ya yo escuché personas que están tomando, tengo pacientes que vienen tomando, o han estado tomando y llegaron, y me dijeron, pero a mí no me está funcionando. El tema es esto, hay que preparar el terreno. No hay que ir a saltos, porque si no preparamos el terreno, no vamos a ver un éxito en el tratamiento. La preparación del terreno, a lo que me refiero es, vamos primero a mejorar la microbiota. El tema, a mí muchas veces el tema damos un salto, es como que yo, por ejemplo, permíteme, Casu, yo quiero que esto, para que se entienda, y la respuesta para todas las personas que no están teniendo éxito es porque no se está usando adecuadamente. ¿Qué pasa, Casu? Yo, por ejemplo, agarro, te digo, Casu, mira, Casu, te regalo un terreno de 1 hectárea, esa hectárea produce beterragas.
pero esa hectárea está con malezas, está con árboles, está por limpiar. Pero tú agarras y empiezas sin hacer la limpieza, ¿no? La preparación del terreno, empiezas a sembrar tus beterragas. Pues no vas a tener éxito, porque primero hay que preparar el terreno. Entonces, si yo a un paciente le empiezo a dar glucosamina sin antes haber mejorado, haber regularizado ese síndrome de inflamación crónica y esa alteración de la microbiota, no vamos a mejorar. O sea, aquí lo que tenemos que empezar, desde mi punto de vista, preparando el terreno, clúster, stem renew, probiótico, ¿no? Y si podemos por ahí ingresar con el trioteín, sería excelente. Ahí vamos a avanzar un 50%, un 60%. Y luego le empezamos a dar la glucosamina y vamos a ver que el paciente evoluciona más rápido todavía. Entonces, esta es la respuesta para todas las personas que de repente no están teniendo éxito. Entonces, hay que manejarlo adecuadamente. Preparemos el terreno, desinflamemos, corrijamos esa simbiosis, volvamos a corrijamos esa disbiosis, volvamos a una simbiosis y tratemos directamente la dolencia y la recuperación va a ser más rápida. Gracias. Has hecho algo que realmente fue como si lo hubiese pedido mentalmente, Denis. Gracias, porque justamente muchas veces hablamos sobre eso, hablamos para que las personas tengan la posibilidad de evaluar, tomar justamente lo que la empresa llama de árbol de bienestar, donde viene un paquete con Sterranu, con Cluster, con Triotein, y luego tomar el glucosamine para el tratamiento. Pero bueno, hay que reconocer, somos latinos, todos que estamos aquí somos latinos. El latino demora 20 años para enfermarse y quiere curarse en una semana. Entonces, sí, infelizmente es eso. Pero gracias por la observación ahora, sí, porque fue mental. Estaba pidiendo a gritos la orientación que es justamente eso, preparar el terreno, hacer con que el organismo esté receptivo a hacer la reacción de reparación. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Y aquí vemos, muchas gracias. Bueno, hay una persona que no ha colocado su nombre, pero hace una pregunta básica que muchos se hacen, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Qué se debe tomar? Quiero que se refiere a los productos para prevenir el cáncer. Gracias por su respuesta. Una persona que no quiere, ya lógico, sufrir un problema oncológico, ¿con qué debería nutrirse? ¿Con qué productos de NHT Global podría prevenir? Correcto. Ahí tenemos Stemranu, tenemos glutatión y probiótico. Preventivamente, vamos con esos tres productos. Stemranu mejora el desempeño hepático, pancreático, tiene composición enzimática, ayuda a mejorar el desempeño a nivel metabólico. Una vez más se congeló. Se ha congelado su pantalla y el sonido. A ver. Ahora sí te veo y también te escucho. Has hablado justamente sobre... Sí, me parece que es un problema en sí con el Zoom, porque acá el internet está a full, me parece que es un problema con el Zoom. Bueno, le estaba comentando que si preventivamente, ¿no? La respuesta para la persona que pregunta y para todos, si queremos prevenir la activación de o la mutación celular, ¿no? Tenemos tres: Stemranu, Triotein y probiótico. Básicamente, la forma de tomarlo preventivamente: una cuchara de Triotein en la mañana, otra en la noche. Probiótico puede tomar 2 veces al día, una a mitad del desayuno y otra a mitad de la cena. Y en el caso de Stemranu, puede tomar una cápsula antes del desayuno y una cápsula antes de la cena. Tome lo mínimo por unos 3 meses, descanse unos 6 y otra vez 3 meses, 2 veces al año, va a ir previniendo. Lo que va a hacer es nutrirse para evitar una mutación celular. Muy bien, muchísimas gracias. Y justamente Omelia Bardal les agradece. Muchísimas gracias, doctor Denis, por compartir sus conocimientos. Aquí también está Edith. Buenas noches con todos. Gracias, doctor, por la charla excelente, ponernos al corriente de todas las enfermedades.
Sí, entonces tenemos muchos agradecimientos aquí. Hay una señora que es Nima. Buenas noches, yo tengo mucho dolor, pero no dejo de tomar los productos. ¿Qué puedo consumir para el dolor? Ujú. Para el dolor, a ver, lo primero sería revisar ese caso o cuál es, dice tiene mucho dolor, pero no especifica qué tipo de dolor. Entonces, si es un tema de fibromialgia, si tiene mucho dolor en el cuerpo, puede estar asociado a una fibromialgia, pues es una idea que se viene a la mente porque no especifica. Si es una fibromialgia, tomemos glutatión, tomemos los probióticos y omega. Eso le va a ayudar bastante. Hay que mejorar la circulación. Con omega mejoramos la circulación. Por ahí podemos añadir clúster, hay que oxigenar un poco las células porque dolor es sinónimo de falta de oxígeno en las células. Cuando las células están ahí muriendo, cuando las células están inflamadas, ¿no? Vamos a presentar dolor. Entonces hay que nutrir y oxigenar. Entonces tomemos clúster 2 veces al día, mañana y tarde, y glutatión también 2 veces al día, una cuchara en la mañana y en la tarde, y omega 3 2 veces al día también. Entonces ahí tenemos dos antioxidantes muy fuertes y uno que oxigena. Y eso debe ayudarte a bajar los dolores y sería bueno que detalles específicamente qué dolores tienes y cuánto tiempo los tienes para poder ver o cuál es tu caso, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. Justamente detallar de qué se trata, ¿no? Porque es muy genérico el punto, ¿no? Aquí hay una pregunta de Norca Corazón. Buenas noches, doctor. ¿El probiótico a personas que son intolerantes a la lactosa puede ser consumido, ya que una persona que es intolerante a la lactosa tomó y le causó cólicos? ¿Es una reacción o es parte de la crisis curativa? Gracias por su respuesta. A ver, lo primero que tendríamos que observar, para empezar, que los probióticos no generan esa reacción. Ahora, si la persona está medicada, está tomando medicamentos, la persona tiene una simbiosis muy fuerte, de repente no se ha desparasitado también, porque hay personas que no se desparasitan mucho tiempo, por no decir algunas nunca. Entonces hay una sobrecarga de toxicidad, sobrecarga de patógenos, una simbiosis muy fuerte. Y toma un sobre de probiótico e inmediatamente el cuerpo reacciona. Entonces, tendríamos que evaluar, el caso más detalladamente y ver si es una reacción, porque tengamos en cuenta que los probióticos son bacterias buenas, ¿no? Y pues no tienen que causar esta reacción. Tendríamos que ver el caso más detalladamente, ¿no? Así es, eso ahí es uno de los temas importantes, ¿no? Porque estamos aquí, bueno, de una manera u otra, intentando aportar un poco de información para que las personas puedan, de alguna manera, prevenir o hacer un tratamiento. Pero, sin embargo, es importante entender que muchos de los casos se necesita un examen clínico, un chequeo clínico para saber el origen del problema. Y con base a eso es mucho más sencillo recomendar algo que pueda ser Gracias. más efectivo, porque así como la pregunta es genérica, si nosotros contestamos sobre un tratamiento y ese tratamiento exactamente no es lo que debería ser, no va a funcionar, ¿verdad? Así es, correcto. Ahora, si tomó un Ah, sobre, o si tomó un sobre, o no sé cuánto tomó, pero para hablar de una crisis curativa tiene que haber un proceso. Mínimo es de 5 días, 10 días, ¿no? Ahí podemos hablar de una crisis curativa. Pero si tomó un sobre y reaccionó, probablemente es por un exceso de toxinas y patógenos internamente, y que no es que le haya causado daño, sino es la reacción que inmediatamente produce al ver que está entrando algo pues que los quiere regular. O sea, es como que los patógenos y las toxinas reconocen que está entrando como un atentado, e inmediatamente pues lo eliminan, ¿no? Algo así para poder entenderlo, pero no es que le esté causando daño. así es. Bueno, Susana Ríos dice, el diagnóstico de una mujer de 52 años, un estudio de resonancia de rodilla muestra secuela de desgarro complejo en cuerpo y cuerno posterior de menisco medial,
con leve desplazamiento de fragmentos, moderado esguince en trayectoria de ligamentos cruzados, signos de condromalacia rotuliana, grado 1 y moderada difusión articular. ¿Cuál sería su tratamiento? Gracias a su doctor Denis. Ok. En este caso hay que darle trioteína. Todo proceso inflamatorio hay que tratar de regular el exceso de toxinas, ¿sí? Las reacciones alérgicas propias de una inflamación articular, ¿no? Y bueno, todo lo que acaba de mencionar es un cuadro complejo, pero de manera de apoyo, que tome glutatión 2 veces al día, 2 cucharas en la mañana, una en la noche, que tome omega para mejorar la circulación. Omega puede tomar 2 veces al día también, mañana y noche, puede ser antes de los alimentos, no hay ningún problema, y clúster. Tome clúster, le va a ayudar muchísimo. Recuerda que el clúster tiene dentro de su composición, aparte que es un agua alcalina, una agua racimada, tiene antioxidantes como la granada, el resveratrol, pues sabemos que mejora muchísimo la circulación, es un vasoconstrictor, pues, mejora la circulación rápidamente. Como tratamiento de apoyo, esos 3 le recomendaría. Clúster, en este caso, tome 3 veces al día, al menos por una semana. Veamos cómo va. Y la siguiente semana se puede bajar un poquito. Con su asesor, coordinen. Y eso le va a ir muy bien. Trate, cuando hay un tema degenerativo, tratemos de no ir, de catapultar al paciente. No tome esto, no. Hay que ir de menos a más. Ya hemos dicho que todo dolor es sinónimo de deficiencia de oxígeno. Necesitamos oxigenar, clúster. Aparte hay que nutrir esa zona y mejorar la circulación. Glutatión, omega y clúster. Muy bien, gracias una vez más. Estamos terminando ya, tengo aquí 2 o 3 preguntas. Nina dice lo siguiente: tengo cáncer de mama, me duele el cuello, cabeza y brazos. Pero en ese caso también es una pregunta genérica, porque no dice en qué estadio está, si está en Exacto. tratamiento o no. Sí, bueno, adelante, no sé si tiene alguna sugerencia para Nina, porque es muy genérico Claro. la... Lo que sí, Casu, pedir a las personas que hagan sus preguntas, sus consultas, que sean un poquito detalladas. Claro, no amplio, pero detallado. No tengo cáncer, estoy en tal grado, y estos son mis síntomas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a poder detallar mucho mejor eh, las indicaciones. Un momentito, por Así favor. es. Un momentito, por favor, se me apaga el teléfono. Ok, en ese caso, podríamos indicarle que tome glutatión de fondo, 2 cucharas en la mañana, 2 cucharas en la noche, en un vaso de agua. Que tome también, que oxigene 3 veces al día clúster, 3 veces al día clúster, y probióticos también de fondo, ¿no? Y por último, podríamos, para regularizar un poquito la microbiota, ayudarle ahí con noni, que tome noni. El noni tiene damnacantal. Si lo leemos al estudio, pues es un regulador de toxinas a nivel de oncología, es muy bueno. Entonces, esos 4 suplementos le indicaría para empezar de manera muy suave la toma, ¿no? En el caso del non, igual 3 veces al día una copita, me parece que se va a sentir mucho mejor. Pero sí hay que detallar un poco más, porque si es un cuadro un poco avanzado, la dosis que le estamos indicando no le va a ayudar. Hay que tener en cuenta eso. O sea, teniendo el cuadro exacto, podemos ver la dosis que le podemos dar como tratamiento de apoyo a los suplementos. Así es, sin duda alguna, y gracias por la respuesta de todas maneras, Denis. Hay una pregunta aquí de Gladys, perdón, le voy a contestar. Mil gracias, doctor, por su respuesta. Mi nombre es Gladys y ¿dónde lo compro para prevenir el cáncer? Gladys, comunícate con la persona que te invitó a esta charla del día de hoy. Alguien te compartió el link de la reunión, alguien te dijo que entrara para ver una capacitación de salud, pero conversa directamente con esa persona que te invitó a esta charla para que te pueda asesorar al momento de adquirir los productos. ¿Sí? Muchas gracias.
Y vamos a ir terminando. María Elisa agradece. Muchas gracias, doctor, por el tiempo valioso que nos brinda todo su conocimiento. Muchas gracias. Sí, así es, María Elisa. Y Elizabeth, para terminar, buenas noches, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento en pacientes con esófago de Barrett? Gracias por la respuesta. Pacientes con esófago de barro. Bueno, en este caso, la dieta es muy importante, tiene que tener una dieta adecuada. Y lo que podríamos recomendarle en este caso son probióticos, ¿sí? 2 veces al día, que consuma probiótico, que consuma glutatión también y omega. Eso sería la indicación, omega 2 veces al día. En este caso, triotein 2 veces al día y probiótico, ¿no? Y la dieta que tiene que llevar, ¿no? Eso es básico para que pueda funcionar el tratamiento. Así es, muchísimas gracias. Ya son las 10 de la noche. Gracias, gracias por tu apoyo, Denis. El doctor Denis hoy nos ha compartido una vez más información muy valiosa, pero de nada sirve si no la colocamos en práctica. ¿Sí? Entramos en las Gracias. capacitaciones, escuchamos, recibimos tanta información valiosa, pero no nos decidimos a hacer un pequeño cambio de vida, un cambio de estilo de vida, dejar los acidificantes de lado, ¿sí? Y buscar una orientación sobre cómo nutrirnos mejor. No es comer, ¿sí? Mucha gente se equivoca, no es comer, es nutrirnos correctamente y dar a nuestro organismo lo que realmente necesita. Nuestro cuerpo es maravilloso, Dios nos hizo perfectos para poder generar esas defensas necesarias, pero tenemos que darle una manito porque la vida del día de hoy no es tan sencilla, con todas las toxinas que absorbemos día a día. Así que una vez más, muchas gracias, Denis. Algunas otras palabras para terminar tu charla de día de hoy. Te mandamos un 555, que es ese aplauso virtual, ¿sí? Y te agradecemos enormemente toda esa información y el tiempo que nos has dado el día de hoy. Gracias, gracias. Adelante. Listo, Jesús. No, gracias a ustedes y como acabas de decir, hay que poner en práctica, no esperar todavía estar mal o enfermos, sino hay que prevenir. Pues tenemos a la mano, ¿no? Los suplementos con los cuales podemos prevenir o ayudarnos en un tratamiento y y hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo con las ganas que nuestro cuerpo merece para recuperarse, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Y lo mejor está en recibir, ¿no? Y consumir, pues, lo que nuestro cuerpo necesita. Muchísimas gracias.